poner a hablarles del GEMP24 ni de los inhibidores de proteasa ni nada de esas cosas. La verdad que el tema de HIV es muy dificultoso hasta para nosotros los infectólogos, ¿sí? Sobre todo en niños, porque hay muchas drogas que no están comprobadas. Y además, seamos sinceros, nadie cuando vayan a rendir pediatría les va a tomar inhibidores de proteasa. Y la idea es que ustedes se vayan con un concepto, ¿sí?, más práctico de lo que es el niño con HIV o el hijo de mamá HIV, ¿sí? Esto es un poco para que vean lo que es la incidencia, ¿sí?, de ONUCI en el año 2010, ¿sí? Como se fijarán, en donde es mayor incidencia de niños con HIV, ¿sí?, es en lo que es la zona de África, ¿sí? Se documentan 390.000 nuevas infecciones por año y 250.000 muertes, ¿sí? Esto es lo que es la curva de los niños con HIV en Latinoamérica desde 1990 hasta el 2010. Como verán, en la década del 90, ¿sí?, hubo un pico, ¿sí?, con el boom del diagnóstico del HIV, y en los últimos años se ha mantenido una meseta, ¿sí? Esto es para que vean lo que es un poco el programa de HIV de la Nación, ¿sí? En 1995 se decide implementar las estrategias que son el estudio de las madres, ¿sí?, y la profilaxis periparto, ¿sí?, y cómo ha cambiado, ¿sí?, en la incidencia de lo que son los diagnósticos de hijo de mamá HIV, ¿sí? Entonces, el primer paso siempre es detectar a la mamá con diagnóstico de HIV. Algunos ya tenemos el diagnóstico, sí, previo a estar embarazada, y otros nos enteramos en el embarazo. Como ustedes saben, sí, siempre pedimos el estudio de HIV en el primer trimestre, y si es negativo, lo repetimos en el tercer trimestre. Y esto es muy importante, ¿sí?, que esa serología sea actualizada, ¿sí?, de los últimos 3 a 2 meses. Si llega a venir la mamá en trabajo de parto, lo cual nos pasa mucho, Maigorria, ¿sí?, que son embarazos no controlados o con una serología del primer trimestre, lo que hacemos nosotros, ¿sí?, en el momento que ingresa es pedirle un test rápido, que es el que hacen en hemoterapia, que tiene una buena sensibilidad, ¿sí?, y si es positivo se le indica la profilaxis, y si es negativo no. Y esto es muy importante. porque también el test rápido, porque nosotros a ese niño que nace le tenemos que dar el pecho. Sin tener el test rápido para HIV, no le indicamos pecho al recién nacido, ¿sí? Es condición para indicarle el pecho materno, ¿sí? ¿Y por qué hacemos todo esto? ¿Sí? Sabemos que la transmisión de HIV de la mamá hacia el bebé, ¿sí?, puede ser o intraútero, ¿sí?, por vía hematógena, que son aquellas madres, ¿sí?, que tienen alta carga viral, que no son adherentes al tratamiento, ¿sí? Periparto, fíjense que es la mayor, ¿sí?, incidencia del contagio, ¿sí?, que sea por contacto de piel o mucosas con la sangre de la mamá. Y en el posparto, la lactancia materna. Fíjense ustedes que si uno, a pesar de que una mamá viene bien controlada, ¿sí?, con una carga viral indetectable, en la lactancia materna así todo aumenta de un 12 a 14%, hasta un 30%, ¿sí?, la transmisión de HIV. Es por eso que siempre necesitamos un test rápido o una ELISA para HIV antes de indicarle, ¿sí?, la lactancia materna, ¿sí? ¿Cuál es la tasa de transmisión? Más o menos, ¿sí?, no se tienen por qué acordar los porcentajes, ¿sí?, pero obviamente que es mucho mayor la transmisión de una mamá con alta carga viral que no haya hecho tratamiento y que no haya recibido el protocolo, ¿sí?, con AZT en el momento del periparto. Entonces, esto es importante porque ustedes quizás escucharon en los infectólogos de adultos, ahora hay como una onda de tratar a todos, ¿sí?, pero de que no se trata a todos los adultos con HIV. Pero todas las madres con diagnóstico de HIV, a las 14 semanas debe comenzar con el tratamiento antirretroviral, ¿sí?, que eso se lo indica al infectólogo adulto, más allá de la carga viral que esta madre presente, ¿sí? Así que todas las madres con diagnóstico de HIV deben recibir el tratamiento, ¿sí? Si es una madre que ya venía con un tratamiento, se le deja el mismo tratamiento, excepto que lo que reciba puede ser teratogénico para el recién nacido, ¿sí? Y lo que uno espera encontrar, ¿sí?, lo que uno hace durante el embarazo, que hace el infectólogo de adultos, es controlar la carga viral. Y lo que utilizamos es un valor de corte de 1000 copias. Menos de 1000 copias, el niño puede nacer por parto normal, ¿sí? Esa cuestión de que todos los hijos de mamá HIV deben ir a cesárea, no es así. Menos de 1000 de carga viral pueden nacer por parto normal, ¿sí? Y así todo, por más que venga con tratamiento, debe recibir igual, ¿sí?, el protocolo, ¿sí?, con AZT. ¿Se entiende? Más o menos. En cuanto a la prevención, ¿sí?, de la transmisión vertical, una vez que ese
bebé nace de una mamá con HIV, lo que nosotros nos ponemos a pensar es, ¿qué madre estamos? ¿Una madre bien tratada, una madre bien controlada o una mamá de alto riesgo? Si la mamá es una mamá de alto riesgo que nunca recibió antirretrovirales, que el diagnóstico fue al momento del parto, ¿sí? Debe recibir el bebé profilaxis con 3 drogas, ¿sí? El AZT, la nevirapina y el 3-TC. No hace falta que se acuerde, pero para que sepan, ¿sí? Diferente es cuando un hijo nace de una mamá bien controlada, ¿sí? Que hizo el tratamiento y con baja carga viral, solo se le indica el AZT por 6 semanas, ¿sí? Y al igual a la madre, la profilaxis, ¿sí? Al momento del periparto, no es lo mismo una mamá que haya hecho tratamiento antirretroviral, que solo se le indica el AZT, que aquella madre de diagnóstico precoz o que no sepamos cuál es su perfil sin inmunológico ni de carga viral, se le hacen las 3 drogas. Vamos a usarlo esto. Esto en realidad es como una cuestión gráfica del Hospital Garrahan, ¿sí? Que es uno de los hospitales de referencia donde se mandan la mayor cantidad de niños con HIV, ¿sí? Fíjense cómo ha disminuido el número de casos desde el año 2001 al año 2011, ¿sí? Vamos a ver qué pasa rápido. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Niño nació, le indicamos la profilaxis con AZT, que hoy en día le indicamos 4 miligramos kilodosis cada 12 horas. Por ahí ustedes van a encontrar en otra bibliografía que se daba cada 6, ahora se la damos cada 12 como para simplificar. El tratamiento son 6 semanas y es muy importante el control semanal de ese recién nacido, ¿sí? Porque sabemos que el AZT tiene los efectos adversos mielosupresivos, ¿sí? Entonces controlamos lo que es el hemograma, los neutrófilos, las plaquetas, la anemia, porque hay indicaciones precisas de suspensión de tratamiento, de profilaxis, ¿sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Sí? Nosotros lo que hacemos, ¿sí? Es pedirle una PCR. Como saben, ELISA no le podemos pedir al bebé porque son los anticuerpos de la mamá, así que le van a venir positivo. Lo que utilizamos es la biología molecular, que es la PCR. Le pedimos a partir de las 2 semanas, ¿sí? Entre 14 y 21 días, a los 1 o 2 meses y a los 4 o 6 meses, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿sí? Porque a veces van a encontrar lugares, a futuro van a encontrar, que le pidan la PCR las primeras 48 horas de vida. Y lo que nosotros sabemos es que la sensibilidad de esa PCR es muy baja y cuando es positiva nos habla de diagnóstico intrauterino. Para lo único que sirve la PCR en las primeras 48 horas de vida es para ver contagio intrauterino, ¿sí? O sea que esa PCR solo se la pedimos a las madres de alto riesgo. Estas que hablamos, que no habían recibido tratamiento, que tienen alta carga viral, en ese bebé sí le indicamos la PCR, ¿sí? Bueno, esto es un poco lo que hablamos, la sensibilidad aumenta a partir de la primera semana de vida y llega casi un 100% en los primeros 2 a 3 meses de vida. Cultivo para HIV no le indicamos, ¿sí? Bueno, esto es lo que hablamos, debe considerarse para los niños de alto riesgo, ¿sí? Si por ejemplo tienen, a veces pasa, les digo que a nosotros nos pasa en el rooming, que de ansiosos, ¿sí? Le pedimos la PCR apenas nace y esa es negativa, no la contamos como negativa, o sea, no se cuenta, ¿sí? Porque sabemos que es de baja sensibilidad. Entonces, vienen al consultorio y yo le pido a los 14 días. Para decir, ¿sí? Que el diagnóstico, o sea, que el paciente en un primer momento tiene el diagnóstico HIV negativo, necesitamos 2 PCR negativas que se hayan hecho a partir de los 14 días de vida, ¿sí? La primera no cuenta. ¿Estamos? Bueno, y esto lo hablamos anteriormente, ¿sí? Una vez que le pedimos la última PCR entre los 4 o 6 meses, nosotros lo seguimos controlando desde ya como para ver si en ese desarrollo tiene una infección marcadora o el desarrollo sí cognitivo y de crecimiento, ¿sí? Y a los 12 meses ya le pedimos el ELISA y a los 18 meses también. Se sabe que el ELISA de los 12 meses, cuando viene positivo, todavía pueden ser anticuerpos de la mamá, ¿sí? Eso siempre hay que aclarárselo a la mamá, que no desespere, ¿sí? Entonces, si a los 12 meses tiene un ELISA positivo, le repetimos sí la PCR. ¿Estamos? Porque todavía hay un porcentaje de anticuerpos que pueden estar dando vuelta en la sangre de la mamá. Muy importante esto, la PCR que hacemos en las primeras 48 horas de vida de las mamás de alto riesgo
no hacer del sangre de cordón. Nunca utilizamos sangre de cordón para saber nada del recién nacido, porque en ese cordón está la sangre de la mamá también, ¿sí? Y este es el resumen de cómo es el seguimiento del recién nacido en cuanto a la metodología de diagnóstico. Si viene el diagnóstico positivo de HIV, ¿sí? Nosotros lo que hacemos, ¿sí?, es recabar todos los antecedentes de ese bebé y de esa mamá, ¿sí?, si recibió profilaxis o no, si recibió el pecho, y esto a veces parece una estupidez, pero si alguna vecina le dio el pecho también, porque esas historias existen, ¿sí?, de que la mamá no le dio el pecho y se lo pudo haber dado a la vecina, que no sabemos si es HIV positivo. La Nación garantiza leche maternizada para todos los hijos de madre HIV y ese no es un problema que nosotros tengamos, por lo menos en Argentina. Y siempre saber que el manejo de un niño HIV es de manera interdisciplinaria, ¿sí? Se lo manda a nutrición, se lo manda al neurólogo, ¿sí?, se lo manda a salud mental, ¿sí?, a oftalmología, ¿sí? Tiene que tener todos los controles de manera interdisciplinaria, ¿sí? Siempre le hacemos un laboratorio basal antes de indicarle el tratamiento antirretroviral, radiografía de tórax, porque muchas veces son pacientes de riesgo que tienen un contacto, ¿sí?, con algún familiar con tuberculosis, ¿sí? Y una vez que el paciente tiene diagnóstico de HIV, lo que debemos hacer es estadificar en qué estadio de su HIV está el paciente, ¿sí? Esto yo tampoco me lo sé de memoria, uno siempre lleva la tablita a todos lados, ¿sí? La categoría N, ¿sí?, es asintomático y después se divide en 3 categorías según, ¿sí?, la sintomatología que presente el paciente, ¿sí? La categoría A son los síntomas leves, ¿sí?, que lo ven ahí, que es la hepatosplenomegalia, la parotiditis. Ahora que estamos en boom de parotiditis, siempre que hay parotiditis recurrente, uno debe pensar en HIV, ¿sí? No, se me fue a la última. Esperen, ahí está. La categoría B es cuando ya tienen síntomas moderados, ¿sí? Y en eso fíjense que encontramos sintomatología que no es tan infrecuente encontrar en estos pacientes, como la candidiasis orofaringia, ¿sí?, esa que no resuelve, que le damos Intartina, que le damos Fluconazol y que persiste a través del tiempo, la infección por CMV, la esofagilitis por herpes, la toxoplasmosis, la fiebre prolongada, el herpes diseminado, la neumonía intersticial linfoidea. Y en la categoría C, que es cuando ya definimos que el paciente está en una etapa SIDA, ¿sí?, es cuando tienen aquellos pacientes con enfermedades marcadoras, ¿sí?, como la candidiasis esofágica o pulmonar, la criptococosis extrapulmonar, la diarrea por isospora, ¿sí?, la encefalopatía, que son pacientes que nadie puede no darse cuenta que tienen una encefalopatía por HIV, tienen un retraso, ¿sí?, madurativo, tienen una microcefalia y tienen obviamente las imágenes de atrofia cerebral en lo que es tomografía, ¿sí?, la toxocerebral, la histodiseminada, son algunos de los ejemplos de categoría C. Entonces, nosotros siempre le ponemos la letrita, tipo N, A, y a eso le agregamos, ¿sí?, su categoría inmunológica, ¿sí?, que va a hablar de los CD4, ¿sí? Los CD4 van a variar según la edad, o sea, el recuento absoluto, pero fíjense que en porcentaje es más o menos similar, ¿sí? La categoría 1 es cuando tiene mayor de 25% CD4, la categoría 2 entre 15 y 24, y la categoría 3, que habla de una verdadera inmunodepresión del paciente, es cuando tiene menos de 15%. Entonces nosotros lo que hacemos es poner, por ejemplo, sintomático N, y según los CD4 lo clasificamos en 1, 2 o 3. ¿Cuándo iniciar el tratamiento antirretroviral? Y esto en pediatría no queda dudas, que apenas se tiene el diagnóstico, uno debe indicar el tratamiento antirretroviral, ¿sí? Porque sabemos que la evolución en el primer año de vida es muy rápida y si uno no lo agarra a tiempo no se puede volver atrás, ¿sí? Los pacientes menores de 1 año tienen mayor carga viral y eso habla de un pronóstico del paciente, ¿sí? Fíjense que es independiente de los CD4 que tenga el paciente, que es como se manejan los adultos. Independientemente de la categoría, independientemente de los CD4 que tenga ese niño, nosotros le indicamos el tratamiento antirretroviral, ¿sí? Entonces, lo que se vio en muchísimos trabajos que está publicado, ¿sí?, es que el tratamiento antirretroviral disminuyó significativamente lo que es la muerte, ¿sí?, y lo que son las enfermedades marcadores y las infecciones oportunistas en estos niños. Bueno, entonces, ¿a quién tratamos? Nosotros tratamos en general a todos, ¿sí?
es lo que se postula hoy en día, ¿sí? Quizás en los niños más grandes, en la etapa preescolar, sí, uno se guía más por el valor absoluto de CD4, tomando como punto de corte 350 elementos. Igual esto se los paso rápido porque no tienen por qué saberlo, ¿sí? Y un poco de las definiciones que nosotros utilizamos frente a un paciente con HIV son la falla virológica, que es cuando la carga viral no baja lo que nosotros tenemos estandarizado que tiene que bajar. Las cargas virales se informan con números absolutos y con logaritmos. Y nosotros lo que esperamos es un descenso que ya está establecido de carga viral y de logaritmos. La falla inmunológica, que es cuando pese al tratamiento antirretroviral, no recupera los CD4 básicamente más allá de los 50. ¿Sí? Yo se lo resumo para que... ¿Sí? La falla clínica es cuando, a pesar de tener un tratamiento antirretroviral, el paciente tiene infecciones severas, tiene retraso neurológico. ¿Sí? Y en cuanto a las enfermedades oportunistas que pueden tener un paciente con HIV, ¿sí? Esto se logró erradicar bastante desde la indicación del tratamiento antirretroviral. ¿Sí? Vamos a ir. Las infecciones bacterianas recurrentes, en general, fíjense que son gérmenes de la comunidad, neumococo, hemófilus, meningo o bacilos gram negativos. La neumonía es por neumocitis, ¿sí? En general es mucho más frecuente en aquellos pacientes menores de un año y son, la verdad, neumonías que no suelen tener los pacientes que nosotros vemos generalmente. Tiene una hipoxemia severa, tiene fiebre, tiene tos, tiene taquipnea. ¿De qué manera le hacemos el diagnóstico? Mediante, si podríamos hacer un lavado bronquialveolar sería lo ideal, pero no se lo hacemos, entonces les hacemos aspirados. Y ahí se le pide la PCR para neumocitis. El tratamiento es el Bactrim, ¿sí? Que se utiliza a esta dosis que ustedes ven acá, cada 8 horas, ¿sí? Y siempre el tratamiento sinérgico con los corticoides. Fíjense que la placa es muy característica, o sea, una vez que uno vio una, no te queda dudas de que pueda tener una neumocitis. Sin embargo, ¿sí? Está establecida la profilaxis, ¿sí? Para que el paciente no llegue a tener la neumonía por neumocitis, y en eso nos basamos en los CD4 del paciente. Todo aquel paciente que tiene menos del 15% de CD4, ¿sí? Se los digo así en general, más allá del recuento absoluto, debería recibir la profilaxis con TMS trisemanal, ¿sí? Hasta que recupere esos CD4. Una vez que tiene mayor de 15% CD4, le suspendemos la profilaxis, ¿sí? Con TMS. Otra de las infecciones oportunistas son las Mycobacterium avium complex, ¿sí? En estos pacientes son pacientes que tienen una inmunosupresión mucho mayor, como pueden ver, ¿sí? Si nos guiamos por los valores absolutos, obviamente que a mayor edad, ¿sí? Menos de 50, menos de 75, lo que sí nosotros indicamos en aquello con semejante inmunodepresión es la profilaxis también con un macrólido. La que nosotros más frecuente utilizamos es la acitromicina, porque los damos una vez al día, una vez a la semana. Todas las profilaxis, una vez que ese paciente recupera los CD4, se suspenden. La toxoplasmosis, que es una de las infecciones oportunistas más frecuentes en pediatría, ¿sí? En general son pacientes que tienen síntomas neurológicos, ¿sí? Porque la característica es que tenga el toxoplasmoma a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Siempre nos guiamos por la serología, ¿sí? Ojo que como es un paciente con inmunodeficiencia celular, a veces la serología puede dar un falso negativo, así que a veces utilizamos la PCR también para el diagnóstico, ¿sí? Aquellos pacientes que tienen serología positiva para toxoplasmosis, con menos de 15% de CD4, también le hacemos, ¿sí? La profilaxis, que fíjense que es la misma que estábamos haciendo para el neumocitis, que es el Bactrim trisemanal. En aquellos pacientes que pueden tener alergia al Bactrim, farmacodemia, hay otras alternativas que son las que están indicadas ahí. Estas son imágenes, ¿sí? Fíjense, siempre en un paciente con esta imagen de que sea HIV, lo primero que pensamos es en toxo, ¿sí? Igualmente siempre necesitamos la biopsia para tener el diagnóstico. Y esto es lo que es una coridoretinitis por toxo, ¿sí? De manera activa. El criptococo, que es un hongo, la verdad que no es la infección oportunista más frecuente que nosotros veamos, ¿sí? Es mucho más frecuente de adultos, tal cual tiene una sintomatología muy similar a lo que es la toxo, ¿sí? Lo que pasa en general hacen como meningoencefalitis, por ende, además de la cefalea, la fiebre y la alteración de conciencia, pueden llegar a tener rigidez de nuca.
En este caso, para el cripto no indicamos profilaxis primaria como para todos los otros infecciones oportunistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la profilaxis deberíamos hacérsela con fluconazol, intraconazol y tiene mucha... actúa, claro, es como que tenés que andar manejando, viste, los antirretrovirales, ¿sí? Con el itraconazol por el citocromo, ¿sí? Entonces, frente a un paciente que haya tenido el diagnóstico de criptococosis cerebral, que se hace mediante la punción lumbar, que nosotros lo que le hacemos es pedir látex para el criptococo, ¿sí? Hasta que no recupere más de allá de 200 CD4, ¿sí? Le dejamos la profilaxis secundaria con itraconazol o fluconazol. ¿Sí? ¿Cómo? Ah. Y para terminar, lo que es vacunas, y me parece que esto es una de las cosas más importantes que nos planteamos frente al paciente con HIV, ¿sí? Fíjense que pueden recibir todas las vacunas, ¿sí? Hasta influenza, ¿sí? Excepto la del virus vivos atenuados, ¿sí? Lo que es la sabina oral, que para estos pacientes utilizamos sal, ¿sí? Y lo que es triple viral se puede indicar siempre y cuando tenga mayor del 15% de CD4. ¿Cuándo indicamos la BCG? La BCG la utilizamos cuando tenga 2 PCRs negativas. Y en esto de PCR vuelvo a decir, la de las primeras 48 horas no sirve. Necesitamos la de los 15 días y la de los 2 meses para poder indicarle la vacuna de BCG. Van a encontrar en algunos lugares que BCG está contraindicada y no es así. Nosotros somos un país endémico de tuberculosis, por más que lo vayan tapando, pero la verdad que somos país endémico, entonces los pacientes deben recibir la vacunación con BCG. Y varicela también la pueden recibir siempre y cuando tenga mayor de 15% de CD4. Cuando el niño tiene más de 15% de CD4 se comporta como un chico normal, ¿sí? O sea, como un paciente que tiene una inmunidad normal. La conclusión, ¿sí? El objetivo nuestro y el objetivo que se plantea a nivel mundial es la prevención, o sea, llegar al diagnóstico temprano en la madre, indicarle el tratamiento antirretroviral a la madre que llegue con una carga viral de menos de 1000, ¿sí? Esto, se debe chequear sí el HIV en todas las mujeres embarazadas, estudiarlo, garantizarle el control a esos chicos, ¿sí? Y una vez que el paciente tiene el diagnóstico de HIV, no dudar en el tratamiento antirretroviral precoz. ¿Sí? La infección de HIV perinatal, sin duda, que es un fracaso del sistema de salud. En Baigorra no tenemos. No.